Muchas gracias, presidente, señores legisladores. Buenos días a todos. Hay que ser extremadamente claro en lo que hemos venido proponiendo desde un inicio. Y quienes hemos tomado definiciones siempre defendiendo el bolsillo de los ecuatorianos, ya que ahora vemos que algunos empiezan a cambiar de parecer, aquellos que junto al gobierno y sus aliados planean meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, y así lo defendían tanto en las comisiones como también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora vemos que han cambiado de parecer. Qué bueno que hayan entendido, que hayan escuchado a la gente. Esto se trata de hablar a los ciudadanos, de entender a los ecuatorianos. Y qué bueno que hayan entendido el clamor ciudadano que desde que llegó este proyecto, humanitario entre comillas, con un gran cóctel de impuestos para meterle la mano a la poquísima liquidez de la familia ecuatoriana y del sector privado, ahora empiezan a cambiar de parecer, y eso es positivo para el país, que cambien de parecer. Miren, yo voy a hacer rápidamente un recuento de lo que está pasando porque es importante indicar en qué momento histórico nos encontramos. 58 días de cuarentena. Esto ha generado cerca de 160,000 empleos perdidos, es decir, 160,000 ecuatorianos ya en la desocupación. Cerca de 600,000 trabajadores suspendidas sus labores a la actualidad. Evidentemente, lo más importante es cuidar la vida para evitar que esta pandemia, este mal del coronavirus o COVID-19 siga acabando vidas de mujeres y hombres de nuestro país. Pero quiero decirles algo, colegas. La pandemia ha revelado, esta pandemia de COVID-19 ha revelado lo que es este gobierno y lo que ha sido los profundos problemas en el Estado ecuatoriano. Definitivamente, un gobierno sin orden, sin dirección, no tiene liderazgo absoluto y obviamente problemas también estructurales del Estado en los terribles deficiencias, escándalos de corrupción en los hospitales del país. Prácticamente la mayoría de los hospitales o del Ministerio de Salud Pública o de la Seguridad Social están ya bajo investigación de la Fiscalía con allanamientos, donde debería estar el trabajo permanente en favor de los ecuatorianos, de salvar las vidas, de curar a la familia ecuatoriana. Vemos que lamentablemente se ve envuelta por permanentes investigaciones penales ante las fechorías de funcionarios de este gobierno que lamentablemente han estado en el lado incorrecto, en el lado de los sinvergüenzas, en el lado de los inhumanos y hasta criminales en momentos de pandemia. Y adicionalmente, colegas, es importante también señalar que 8 de cada 10 ecuatorianos no tienen ahorros. ¿Eso qué significa? De que ese proyecto, como lo ha planteado el Ejecutivo y sus aliados, lo único que pretendía era hacer lo que le hacen a un paciente cuando está en terapia intensiva. Obviamente esto considero de que sería terrible que se lo haga. Y le sacan la poca sangre que tiene cuando está intubado, cuando está recibiendo oxígeno, cuando está recibiendo medicinas para no morir. Si usted le saca eso a un paciente en estas circunstancias, lo único que usted va a hacer es que ese paciente colapse y posteriormente muera. Eso es lo que quieren hacer con el sector privado. Eso es lo que quieren hacer con la familia ecuatoriana, con esa clase media, porque ahora los que dicen que ya no están de acuerdo con los impuestos, pero que defendían permanentemente las tablas y la metida de mano al sector privado, al emprendedor, al artesano, al profesional, a la profesional, a la gente que hace actividad en la micro, mediana, pequeña y gran empresa, que la está pasando muy mal, porque la propia Universidad ULA ha hecho un exhaustivo análisis, investigación, que determina que el 78% del sector privado, casi 8 de cada 10 establecimientos, negocios, no soportan 50 días sin trabajar, sin realizar actividad productiva. Y es lo que estamos escuchando, cómo a diario caen, quiebran, cierran empresas, negocios, emprendimientos, profesionales, por la durísima situación de la pandemia. Ante ello, se quiere por parte de un grupo
estableció, que ahora ya no está a favor de los impuestos, establecer una tabla a partir de un valor determinado, $4.500, cuando eso es prácticamente un gran sector de clase media. Pues. Es un gran sector de clase media a la cual quieren meterle la mano al bolsillo y generarle gravísimas complicaciones, porque ellos pagan su hipoteca para poder pagar su casa. Ellos pagan alimentación y salud de sus hijos. Por eso es muy fácil ser solidarios con plata ajena. Hay que hablar siempre en primera persona. ¿Qué estamos haciendo por ayudar a los demás? Yo he dicho con claridad, cuando el 12 de abril el presidente de la República lanzó un tuit desafiante de bajarse el 50% del salario, yo le dije al presidente, asumo el reto. Y al igual que los ecuatorianos honestos, entre los cuales me encuentro, yo vivo de mi sueldo. Felizmente tengo una familia que me entiende, una familia que entiende el momento histórico que vivimos y que hay que ser solidarios patrióticamente en favor de los ecuatorianos. Pero recién, luego de casi un mes de ese anuncio, el presidente lanza un decreto presidencial para tomar una medida anunciada un mes anterior y luego corrige y se enreda en lo mismo. Por eso hay que decir las cosas como son, con claridad. Ante estos temas que son importantes que la colectividad, los ecuatorianos lo conozcan, como el último estudio que ha hecho también la Universidad de las Américas, señalando que todos los días se pierden cerca de 4.000 empleos, producto de la pandemia, la cuarentena, el momento difícil que vive el mundo. Cuando hemos señalado también que la irresponsabilidad de un gobierno que parece que tiene la mascarilla puesta en los ojos y no en la boca, y no ve la realidad, y encubre la realidad de los fallecidos, de lo que hemos sufrido familiares que hemos perdido a queridos familiares en este tiempo. Y no dicen la verdad al mundo para entender la dimensión de lo que le está pasando al Ecuador. Pero no, más bien lo que hacen es pagar deuda externa a tenedores privados, le mienten al país, dice que pagaron 324 millones, que no pagaron intereses y luego aparece que pagaron 17 millones de intereses. Esa plata se suma a 791 millones que también habrían pagado de deuda en plena pandemia, cuando se estaba muriendo la gente en Guayaquil, cuando Guayaquil necesitaba un apoyo incontundente. Prefirieron pagar deuda. Pero quiero decirles, ecuatorianos, que ese ministro y este gobierno tendrá que rendirle cuentas a los ecuatorianos. El ministro, a juicio político cuanto antes, porque no se puede escatimar esfuerzos en develar la real acción o cuáles fueron los intereses que llevaron a tomar esas decisiones erradas, inhumanas, criminales en contra de los ecuatorianos. Y más temprano que tarde se va a conocer, más temprano que tarde. Pero hemos sido muy propositivos. Por eso, nuestro informe de minoría, que reposa ahí, presidente, en su despacho, que lo hemos suscrito, trabajado junto al colega César Ron, es el único informe que de verdad no tiene ningún tipo de zarpazo impositivo, porque estamos cerca de la realidad, porque escuchamos a la gente, porque conocemos la necesidad de los ecuatorianos, porque sabemos lo mal que está pasando la familia ecuatoriana en estos momentos. Y hemos propuesto mucho. Y aquí voy a decirles qué dice ese informe. Primero, la eliminación absoluta de los artículos impuesteros que el gobierno y sus aliados así lo habían planteado. Hemos planteado también temas importantísimos, como una figura moderna, ágil, como es el concordato, como es el proceso concursal, que permita darle un respiro al sector privado, al emprendedor, al empresario, al microempresario, al artesano, para que durante 6 meses no existan acciones judiciales, coactivas de intervención y puedan reactivarse para fundamentalmente proteger los empleos, que no se pierdan los empleos. Y luego de eso, en un acuerdo con sus acreedores, empezar a pagar. Eso es lo que necesita el Ecuador y eso lo hemos planteado nosotros. Como también planteamos el poder ayudar a las familias, a esas 800.000 familias que son inquilinas, que pagan un arrendamiento y que hoy no lo pueden hacer, no porque no lo quieren, sino que no tienen los recursos para hacerlo, pero protegiendo siempre a las personas mayores adultas y a las personas con discapacidad que viven de cobrar esa renta para sus alimentos y para comprar sus medicinas. Y hemos propuesto también en ese informe de minoría, que es importantísimo, fijar acciones que incrementen la cobertura
de la seguridad social en favor de la gente. Reducir los costos de los servicios básicos emanados y proveídos por el sector público. De la luz, una reducción del 30% del costo en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. Eso es lo que se debe hacer, exonerándose a los quintiles 1 y 2, a la gente más pobre, la totalidad del cobro. Eso es lo que hemos planteado en el informe de minoría. Como también hemos planteado un apoyo contundente al sector agrícola, al sector ganadero, al sector pesquero, al sector acuícola, que son quienes deben apoyar, al igual que el turismo, que hoy día está prácticamente aniquilado, el desarrollo en el empleo y salir adelante. Olvidémonos ya del petróleo. Yo siempre me he preocupado por el sector agrícola. Y les quiero reiterar, presidente, cumpla con lo que manda el registro oficial 514 del mes de agosto del año pasado, en que mi propuesta fue aprobada por el Pleno de la Asamblea y usted la aceptó así, para bajar el costo de la energía eléctrica del sector rural, pero que hasta el día de hoy usted lo cumple. Hágalo hoy día hágalo. Sí, ya está, no necesita ley, la ley ya está lista, no necesita ninguna aprobación adicional. Pero adicionalmente hemos incorporado que también para el sector urbano existe esa disminución y existe exoneración para los sectores más populares. Hemos también establecido las facilidades de pago que son fundamentales en el BIES, en la Corporación Financiera Nacional, en la Seguridad Social. Esos son temas de fundamental importancia, al igual que la eliminación del impuesto del 1 por 1000 a los activos del sector turístico, sector que necesita tanto apoyo, tanto respaldo. Establecer también una prórroga y un lapso de 180 días, de 6 meses, en los cuales los emprendedores puedan iniciar sus labores y durante ese tiempo vayan cumpliendo una serie de requisitos y eliminar esas tramitologías que tanto paran al sector privado, al emprendedor, a ese joven, a esa joven que quiere salir adelante para poder mejorar su capacidad de vida para ellos y para sus familias. Eso es lo que hemos planteado en el informe de minoría. Eso es un informe de minoría que permite darle esperanzas al Ecuador, que permite darle nueva visión a lo que debe ser un Estado ecuatoriano, un gobierno nacional que realmente apoya a los que necesitan. Por eso, colegas legisladores, yo quiero reiterar mi posición, la posición de mi bloque legislativo de Suma, de establecer un mecanismo claro en el cual no exista ningún tipo de impuesto, sino que existan acciones que estimulen, que beneficien, que mejoren las condiciones terribles que hoy día vive la familia ecuatoriana, la clase media y el sector productivo privado que tanto lo requiere. En el tema de educación, estamos planteando la apertura contundente de redes, de telefonía celular al sector rural. ¿Cómo van a empezar las clases nuestros niños, niñas y adolescentes en el sector de la ruralidad si no tienen la cobertura de Internet? Si solamente 2 de cada 10 familias en la zona rural, zona agrícola del país tienen una computadora, cuando 4 de cada 10 familias en la zona rural solamente tienen acceso al Internet. Es ahí donde debe el Estado ecuatoriano preocuparse, el gobierno nacional. Y es ahí también lo que se debe hacer, de apoyar a la educación también privada y darles también la posibilidad que la educación privada con los padres de familia lleguen a acuerdos para reducir los costos de la pensión, los costos que significa el pago de matrículas, pero por cada caso, pues, justamente para ayudar a los sectores, a los padres de familia que más necesiten de esa beca y aquellos que puedan pagar, que lo hagan y no se dañe la cadena de pagos. Esas son las acciones que hemos planteado en el informe minoría. Por eso, no quiero dejar de lado también que se incorporó una disposición 15ª por parte de la mayoría que establecía un mecanismo confiscatorio, un mecanismo inconstitucional, abusivo, para que el Servicio de Rentas Internas pueda iniciar congelamiento de cuentas, embargo a bienes, sin que ni siquiera se inicie una acción coactiva. Es precisamente eso que cuando se vieron al descubierto tuvieron que ir al día domingo a una reconsideración de la votación. Pero esto hay que decir, nosotros presentamos en su momento, mucho antes de esa reconsideración, el correspondiente informe de minoría, que es el que esperamos que se trate en esta asamblea el día de hoy. Reiterarles mi rechazo absoluto al informe presentado por la mayoría, por el gobierno y sus aliados, que es impuestero, que le quiere meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos. No sin antes decirles que veo que ya han tomado lo que dice nuestro informe del mantenimiento de un fondo, pero de un fondo para que venga
los empréstitos externos, para que vengan las donaciones de fuera de los multilaterales, de los diferentes países amigos, y que sean utilizados para la salud, para salvar vidas de los ecuatorianos, para la alimentación de la familia ecuatoriana, y no para pagar deuda. Argentina ha señalado que hasta el 2022 no podrá pagar su deuda, y los multilaterales le están aceptando. Ecuador, nuestro país, que Guayaquil tiene la tasa más alta de fallecimientos producto del COVID, 489%, muy por delante de Bérgamo de Italia o de Madrid. ¿Cómo es posible que no se pueda pedir una condición similar al país que más duro le ha tocado vivir esta pandemia como es el nuestro? Por eso, señor presidente y señores legisladores, del lado siempre de los ecuatorianos, siendo coherentes con lo que dijimos desde el principio, yo pongo en consideración el informe de minoría que hemos presentado, rechazando ese informe de mayoría que tiene un cóctel perverso de impuestos en contra de los ciudadanos, de los ecuatorianos y del sector privado. Siempre solidarios, siempre en profunda unidad, dejando de lado banderías políticas o procesos eleccionarios que ya otros están más preocupados que eso, que en cambio de salvar la vida de la gente y de apoyar a la gente. Nosotros estamos del lado de los ecuatorianos, de los ciudadanos. Hay que pensar siempre en las próximas generaciones y no como aquellos que lo único que les interesan son las próximas elecciones. Para nosotros lo fundamental es el cambio generacional, el que la gente pueda tener un futuro, un presente digno de esa juventud que tanto lo quiere y de sus familias que tanto están sufriendo. Señor presidente, colegas legisladores, muchas gracias. En la intervención, el legislador Guillermo Celi insistió en sus críticas